vamos a calcular el rango y es algo muy sencillo para estos conjuntos de observaciones. Dice golf, los datos se refieren a las puntuaciones de 3 golfistas en sus últimos encuentros y tenemos las puntuaciones de Sam, las puntuaciones de Debbie y las puntuaciones de Jeff. Hay que identificar al golfista más consistente y al golfista menos consistente. Consistente sería que tuviera más o menos el mismo puntaje en todos los juegos, y menos consistente sería que tuviera diferentes puntajes en cada uno de los juegos. Y para eso, bueno, pues deberíamos de calcular, para determinar la consistencia de cada uno de los golfistas, deberíamos de determinar pues una medida de variabilidad, en este caso el rango. Para bueno, nada más mis vecinos de Bernardes, ¿verdad? Los compañeros que vivan en Bernardes y yo, ¿verdad? Mis vecinos, pues, sabemos que las puntuaciones de golf se miden por la cantidad de golpes que un golfista necesita para poner la bola en los 18 hoyos que forman el campo de golf. Entonces, por ejemplo, Sam en este juego necesitó de 102 golpes para poner la bola, ¿verdad?, en los 18 hoyos que forman el campo. A lo que voy es que en el caso de estas puntuaciones, entre menos golpes se necesitan para poner la bola en los 18 hoyos que conforman el campo de golf, pues mejor es el golfista. Entonces, calculamos el rango de Sam. R, vamos a poner una S para identificar que es la medida que corresponde a Sam, pues va a ser igual a 105 golpes, que es su mayor puntaje, bueno, menos 98, igual con 17, son golpes. Entonces Sam tiene un rango de 17 golpes entre el partido con el que menos golpes necesitó y el partido que más golpes necesitó para poner la bola en los 18 hoyos que forman parte del campo de golf. El rango de Debbie va a ser igual a 96 menos 79. 96 menos 79, que es igual a 10. Perdón. En el de arriba son 7 golpes y muchas gracias. Y en el de abajo, el rango de Debbie, ¿verdad? 96 menos 79, sí son 17 golpes, perdón. Son 17 golpes. Y el rango de Jeff va a ser igual a 95, que es el encuentro en el que más golpes necesitó, menos 81, porque fueron el menor número de golpes que necesitó en sus encuentros para meter la bola en los 18 hoyos del campo de golf, igual con 14. Entonces, aquí es fácil notar, ¿verdad?, que el golfista más consistente es Sam, ¿verdad? Es decir, es el que necesita, es el que en todos sus encuentros tiene más o menos, o necesita más o menos, la misma cantidad de golpes para completar el campo de golf. Ahora, eso no significa que Sam sea el mejor golfista. Solo significa que es muy consistente. De hecho, es fácil notar que es el peor golfista entre ellos tres. Es el que más golpes necesita respecto de Debbie y de Jeff. Lo que dice en este caso el rango es que es más consistente que los demás. Es decir, que necesita aproximadamente, ¿verdad?, en cada uno de sus en cada uno de sus encuentros, aproximadamente el mismo número de golpes. Es decir, es consistentemente malo, ¿no?
Un productor de cereal usa un proceso diseñado para añadir 16 onzas de cereal en cada caja con un rango intercuartílico menor de 0.4 onzas. Se toma una muestra de 24 cajas de cereal. Entonces, todas estas cajas debieron de haber sido llenadas con 16 onzas, pero como todavía no se inventa una máquina que llene, ¿verdad? Con tal precisión, entonces a una le puso 15.7 onzas, a otra le pone 15.73 y a la que más le pone 16.36 en una muestra de cajas, ¿no? Hay que calcular el rango intercuartílico y diga si el proceso de llenado cumple con las especificaciones. Es fácil entender que en este punto, ¿verdad? En este problema, el gerente, ¿verdad?, de proceso de producción de estas cajas de cereal, pues quiere que el rango intercuartílico sea 0, porque en ese caso todas las cajas estarán llenadas con la misma cantidad de cereal y bueno, se entiende, ¿verdad?, que en muchos procesos de producción la variabilidad es interesante por esa razón, ¿no? Porque queremos que todos los productos estén llenados con la misma cantidad de producto, o que todos los tornillos o las arandelas o los valeros tengan el mismo diámetro, la misma longitud, el mismo radio, etcétera, ¿no? Pero como eso no sucede hasta el momento, bueno, pues entonces tenemos que utilizar la estadística para saber qué tanto varían las cosas y si varían mucho o si varían poco, ¿no? Como quiera, lo que nosotros acá tenemos que calcular es primero el valor del cuartil 1, que ya sabemos cómo hacerlo. El valor del cuartil 1 es igual al dato que, ordenados de menor a mayor, como está este conjunto de observaciones, ocupa la posición 1 por 24 sobre 4 más 1 medio, porque pues tenemos 24 cajas de cereal, es decir, el dato que ocupa la posición 6.5. Como 6.5 no es un número entero, entonces x6 más x7 menos x6 por 0.5. X entero punto fracción es igual a x entero menos x entero más x entero más 1 menos x entero por la fracción. Entonces, este es x1, x2, x3, x4, x5, x6 y x7, que son hasta el momento los que necesitamos, y x6 es tanto como 15.76 más x7 15.78 menos x6 15.76, y todo esto lo vamos a multiplicar por 0.5, y el valor del cuartil 1 es 15.77 onzas, me parece que es de lo que estamos hablando. Y vamos a calcular acá el valor del cuartil 3. El cuartil 3 nosotros sabemos que es igual al dato que, ordenados de menor a mayor, ocupa la posición 3 por 24, porque tenemos 24 sobre 4 más 1 medio, es igual al dato que ocupa la posición 18.5. Como 18.5 no es un número entero, entonces esto va a ser igual al dato que ocupa la posición 18 más el dato que ocupa la posición 19 menos el dato que ocupa la posición 18 por la fracción, que es en este caso 0.5. 0.5 como aparece ahí, 0.5. Entonces nos quedamos en x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, que es el que necesitamos, x18 y x19, este de acá. Entonces x18 es 16
16.22 más x19 es 16.3 menos 16.22 multiplicado por 0.5. Todo esto va a ser igual a 16.26 onzas, ¿sí? Entonces el cuartil 1 es igual a 15.77 onzas. Por debajo de él está el 25% de las cajas y por encima de 15.77 el restante 75%. Y el cuartil 3 es igual con 16.26 onzas. Por debajo de él está el 75% de las cajas y por encima de él está el restante 25% de las cajas que fueron llenadas con mayor cantidad. Y el dato y la medida que estamos buscando pues es el rango intercuartílico IQR, por sus siglas en inglés. Así se conserva también en los libros de estadística que han sido traducidos IQR. Va a ser igual a el cuartil 3 menos el cuartil 1, es decir, igual con 16.26 menos 15.77, todo esto igual con 0.49 onzas. Es decir, el rango intercuartílico se encuentra en la misma unidad de medida que nuestro conjunto de observaciones. En este caso son onzas. Y nos dice que la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 son 0.49 onzas. Entonces, lo que nos preguntaba acá el ejercicio, ¿cumple con las especificaciones? Pues no las cumple, porque este inspector de calidad está esperando un rango intercuartílico menor a las 0.40 onzas. Ahora, independientemente de que cumpla o no cumpla con esa especificación, que el rango intercuartílico sea igual con 0.49 onzas en el contexto de este conjunto de observaciones implica que haya mucha o que haya poca variabilidad. Bueno, pues esa es otra pregunta, ¿verdad?, que nos podríamos hacer, ¿no? Vamos a calcular el rango intercuartílico para el caso en el que el conjunto de datos ya esté ordenado en una tabla de distribución de frecuencias. Dice, almíbar, el peso drenado en onzas de una muestra de latas de frutas en almíbar se anotó en la tabla siguiente. Bueno, nosotros ya sabemos cómo es esto. Hay que calcular el rango y hay que calcular el rango intercuartílico. Tenemos aquí el peso en onzas. Y acá tenemos una muestra de latas. De latas de frutas en almíbar. Entonces, dos de esas latas pesaron entre 19.1 y 19.4 onzas, 7 entre 19.4 y 19.7, 25 entre 19.7 y 20, 2 entre 20 y 20.3, 9 entre 20.3 y 20.6 y 5 entre 20.6 y 20.9 onzas. Hay que calcular el rango intercuartílico que nosotros sabemos, que denotamos nosotros con las siglas IQR y que es igual al valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces hay que calcular para este conjunto de observaciones el valor del cuartil 1 y el valor del cuartil 1 y el valor del cuartil 3, donde nosotros sabemos, porque lo vimos la sesión pasada, que el cuartil de orden K es igual al límite inferior del intervalo donde está el cuartil que estamos buscando, más K por N sobre 4, donde K es el orden del cuartil que estamos buscando, N es el total de observaciones y 4 el número de partes en el que vamos a dividir el conjunto de datos en este caso, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil
entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil por la amplitud del intervalo que contiene el cuartil que estamos buscando. Entonces, para todos los casos, tenemos que se trate de encontrar cuartiles, pues tenemos que empezar calculando la columna de frecuencias absolutas acumuladas n mayúscula subíndice i, que para el caso del primer intervalo es 2, luego 9, luego 34, luego 46, luego 55 y al final 60, donde nosotros sabemos inmediatamente que como la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo es igual al número de observaciones, pues que tenemos 60 muestras, ¿verdad?, de lactas en almíbar, 60 observaciones. Bien, pues para calcular el cuartil 1, calculamos 1 por 60 sobre 4, es decir, 1 es porque estamos buscando el cuartil 1, 60 porque es el número de observaciones que tenemos y 4 porque es el número de partes en el que vamos a dividir el conjunto de datos, y esto es igual a 15, y este 15 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual a k por n sobre 4 se corresponde con el intervalo que tiene el cuartil que estamos buscando, es decir, aquí está el cuartil 1, cuya amplitud es 0.3, o sea, la amplitud de este intervalo, miren acá, es 20 menos 19.7 igual con 0.3, si ustedes están de acuerdo. Entonces ya lo tenemos todo. El cuartil 1 va a ser igual al límite inferior del intervalo que contiene el cuartil 1, 19.7, más k por n sobre 4, 15, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil 9 sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil 25 por la amplitud de ese cuartil, que es 0.3, y el resultado es, si ustedes están de acuerdo, con 19.772 onzas. Ahora vamos a buscar el valor del cuartil 3. Para calcular el valor del cuartil 3, primero tenemos que calcular. Para calcular el valor del cuartil 3, lo primero que tenemos que hacer es calcular k por n sobre 4, en este caso 3 por 60 sobre 4, y esto es igual con 45. Este 45 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y el primero que sea mayor o igual que sea mayor o igual que k por n sobre 4 se corresponde con el intervalo que contiene el valor del cuartil 3, cuya amplitud de ese intervalo, la amplitud del intervalo que contiene el cuartil 3, pues es igual también con 0.3, ¿no? 20.3 menos 20 igual con 0.3. Entonces ya tenemos todo para calcular el valor del cuartil 3. El cuartil 3 será igual al límite inferior del intervalo que contiene el cuartil 20 más k por n sobre 4, 45, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil 34 sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil 12 multiplicado por la amplitud de ese intervalo, 0.3, y esto es igual, si ustedes están de acuerdo, a 20.275, a 20.275 de lo cual no estoy seguro, pero ahorita lo revisamos. Entonces es 20 más 45 menos 34 entre 12 y todo eso multiplicado por 0.3. Sí estaba bien.
Y entonces este es el valor del cuartil 3, 20.275 onzas. Y bueno, pues ya después de todo esto, lo que nos queda es calcular el valor del rango intercuartílico, que para el caso, bueno, pues es igual al cuartil 3, 20.275 menos el cuartil 2, que es 19.772. Esto todo es igual con 0.503 onzas, ¿no? Este es la respuesta, ¿verdad?, al ejercicio, ¿no? Entonces, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 hay una distancia de 0.5 onzas, ¿no? De media onza. Ahora, también la pregunta aquí, bueno, ¿eso es poco o es mucho, no? Esta 0.5 la podemos considerar como baja variabilidad, como poca variabilidad o como mucha variabilidad. Bueno, el caso es que pues el ejercicio es similar al anterior, ¿no? Aquí lo que se está buscando es que el peso drenado en onzas de todas las latas, no solamente de las que aparecen en la muestra, sino de todas las que produce esa fábrica, pues sea el mismo, solamente que la máquina pues no le pone la misma cantidad de frutas a cada lata, ¿no? Sino que la fábrica tiene que controlar que no les ponga muchos y que no les ponga o que no les ponga pocos, y también pues que haya la menos variabilidad posible en el llenado, ¿no? Dice grietas, una muestra de 11 elementos de placa fue prefabricada, se sometieron a una prueba de esfuerzo severo y se registró el ancho máximo en milímetros de las grietas resultantes. Calcule la desviación media. Bueno, pues es una empresa dedicada a la fabricación de tabla roca, y para medir la resistencia de sus productos, pues la somete a una prueba de esfuerzo severo hasta que la placa se rompe, y entonces miden el tamaño, el ancho máximo de las grietas, de la grieta, o registran el valor máximo, el valor de la grieta más ancha, y lo anotan, y esa es una medida de la resistencia de la tabla roca, ¿no? Hay que calcular la desviación media. Evidentemente este ejercicio tiene la misma lógica que los anteriores. La fábrica esperaría que todas sus placas resistieran lo mismo, es decir, que el ancho máximo de cada grieta pues fuera el mismo, ¿no? Entonces, como quiera, nosotros tenemos que calcular la desviación media, que es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de cada dato respecto del valor de la media entre el número total de observaciones. Y para eso necesitamos, porque aquí lo tenemos en la fórmula, primero el valor de la desviación de la media, que es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xi entre n. Entonces los voy a anotar en vertical porque es más fácil trabajarlos, no hacer puntos. Y 1.529. Nosotros sabemos que para obtener el valor de la media, primero debemos de obtener esta suma, que es igual a 18.7, y que la debemos de obtener entre el total de observaciones, que en este caso es igual con 11, y esto es igual con 1.7 milímetros. Es decir, la media aritmética del ancho de las grietas es aproximadamente 1.7
milímetros. Ahora, para calcular la desviación media, a cada dato xi le debemos de restar el valor de la media aritmética x barra y obtener el valor absoluto de eso, que es esta parte de la ecuación que estoy marcando en verde. Eso significa pues el valor absoluto de 0.715 menos 1.7 es igual a el valor absoluto de menos 0.985, y el valor absoluto de menos 0.985 es 0.985. Ahora hay que sumar todo esto para obtener esta parte de la ecuación, o sea, la suma de los valores absolutos de las desviaciones de los datos respecto al valor de la media, y la suma es, si ustedes están de acuerdo, 10.336. Entonces, la suma es 10 de las desviaciones absolutas, es 10.336, y eso lo debemos de dividir entre el total de observaciones 11, y finalmente voy a cambiar mi desviación media para que se vea. La voy a poner acá. Tenemos el valor de la media. Tenemos el valor de la desviación media. Y esto va a ser igual con 0.939 63 64. Bueno, ahí donde su calculadora se cansa de poner número 63, bueno, pues le pone un cuadro final, ¿no? Entonces, esto redondeado con un decimal más de los que tenemos en el conjunto de observaciones, es decir, si en el conjunto de observaciones tenemos de 3 decimales, esto lo deberíamos de redondear con 4, entonces esto es 0.9396 milímetros. Es decir, la desviación media también se encuentra en las mismas unidades que el conjunto de observaciones, en este caso en milímetros. Y aquí tenemos que si las grietas tienen un ancho medio de 1.7 milímetros, pues puede ser 0.9 milímetros más o puede ser 0.9 milímetros menos sin ningún problema, ¿no? Entonces esta es también, a final de cuentas, la media aritmética de las desviaciones de los datos respecto a la media aritmética, ¿no? Aproximadamente 0.9396 milímetros. Aquí la pregunta sigue siendo la misma que con el rango intercuartílico y con el rango. ¿Esto significa que hay mucha variación o significa que la variación es poca, ¿no? O
Sabemos que hay variación porque la desviación media, para que no hubiera variación, tuviera que ser 0. Pero este número nos representa a nosotros poca o nos representa mucha variabilidad, ¿no? Bueno, entonces, ya para terminar, vamos a calcular el valor de la desviación media para un conjunto de observaciones que ya han sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias. O sea, nosotros debemos de calcular también, para el caso en que los datos ya han sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias, la desviación media. Cuando esto sucede, la desviación media va a ser igual a la suma desde el primer intervalo hasta el intervalo R, o sea, desde el primero hasta el último, del valor absoluto de las marcas de clase menos el valor de la media aritmética por la frecuencia absoluta entre el número de observaciones. Entre el número de observaciones n. Y obviamente para calcular este caso la desviación media, pues necesitamos el valor de la media aritmética, que es igual a la suma desde el primer intervalo hasta el intervalo R de las marcas de clase por las frecuencias absolutas entre n. Y para calcular la media aritmética necesitamos el valor de la marca de clase xi, que es igual al límite inferior del intervalo más el límite superior entre 2. Entonces, pues vamos a empezar por aquí, después la media y al final calcularemos la desviación media, ¿no? Entonces, vamos a calcular aquí las marcas de clase xi, que serían para el primer caso 19.25, es decir, 19.1 más 19.4 entre 2 es igual a 19.5, 19.55, 19.85, 20.15. 20.15 es igual a sumar 20 más 20.3 igual a 40.3 entre 2, 20.15, y luego 20.45 y finalmente 20.75. Estas son las marcas de clase que necesitaremos nosotros para calcular el valor de la media aritmética que necesitamos para calcular la desviación media, que es el que estamos buscando. Se me olvidaba decirles que el ejemplo es el mismo. Dígame. Pero se me olvidaba decirles que estamos hablando del mismo ejercicio que calculamos, que utilizamos para el caso del rango intercuartílico, que se refiere al peso drenado en onzas de una muestra de latas de frutas en almíbar, que se muestra pues en la tabla, en esa tabla siguiente, ¿no? En esta tabla. Para calcular el valor de la media aritmética, ya que tenemos la marca de clase, necesitamos calcular la marca de clase por la frecuencia absoluta n, que es esta parte de la fórmula, ¿no? Las marcas de clase por las frecuencias absolutas, es decir, 19.25 por 2 es 38.5. Esa es esta parte de la ecuación, y ahora necesitamos sumarlas para completar esta parte de la ecuación, ¿no? La suma de los productos de las marcas de clase por las frecuencias absolutas es igual con 1201.2. Y el total de observaciones pues son 60, ¿verdad? Es el total de latas en muestra. Creo que ya lo habíamos revisado, ¿no? Entonces, la media aritmética a final de cuentas es igual a 1201.2 entre 60. La media aritmética nos queda igual con 20.02 onzas. Es decir,
la media aritmética del llenado de esas 60 latas es de 20 onzas, ¿no? De alrededor de 20 onzas. Ahora vamos a calcular el valor de la desviación media. Para eso, vamos a extender acá nuestra tabla. Hasta aquí tengo una línea recta, no sé por qué estoy batallando. Y vamos a hacer... No, voy a llevar mi línea recta. Y vamos a hacer esto para acá. Con la tabla. Ahora ya tenemos la media aritmética. Ahora lo que tenemos que hacer es que a cada marca de clase, cada marca de clase XY le vamos a restar el valor de la media aritmética 20.02 y vamos a obtener el valor absoluto de eso y lo vamos a multiplicar por NI. Para el primer caso se trataría de obtener el valor absoluto de 19.25 menos 20.02, que es el valor de la media aritmética, obtener el valor absoluto de esa resta y a eso multiplicarlo por 2, que es la frecuencia absoluta de ese intervalo. El siguiente intervalo les doy los resultados. Es 1.54. Recuerden que como estamos hablando del valor absoluto, todos estos resultados deben de ser positivos. 3.29, 4.25, 1.56, 3.87, 3.65. Y ya tendremos esta parte de la ecuación. Las diferencias de las marcas de clase respecto del valor de la media, el valor absoluto de esa diferencia, multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Qué hay que hacer enseguida? Bueno, pues hay que sumarlos para completar esa parte de la ecuación. Entonces, 1.54 más 3.29, 29 aunque no lo parezca, más 4.25 más 1.56 más 3.87 más 3.65, la suma es igual con 18.16, que es el numerador de esta ecuación, 18.16, y al que lo vamos a dividir entre el total de latas que tenemos en muestra, que para el caso son 60, y esto va a ser igual con ¿cuánto? Con 0.30266666, y ahí donde su calculadora se cansa de poner 6, pues le va a poner un 7 al final, ¿no? Ahora, este número pues no lo debería de redondear, no lo voy a redondear por fines de presentación. ¿Con cuántos decimales lo tengo que redondear? Con 2. Con 2, así es, ¿verdad? Porque mi conjunto de observaciones tiene un decimal, ese lo tengo que redondear con 1 y lo tengo que redondear bien, ¿no? Yo les sigo insistiendo en que sus resultados no me los entreguen redondeados, pero si aún insisten en entregarlos redondeados, pues redondéelos correctamente, porque si no tenga usted por seguro que no se lo voy a poner bien, ¿no? Y estas que son onzas, ¿no? Porque también la desviación media pues está en las mismas unidades que el conjunto de observaciones, en este caso onzas. Entonces, mientras
la máquina llena las latas con aproximadamente 20 onzas, pues esta puede ser 0.3 onzas más o pueden ser 3.0 onzas menos y no sería raro, pues a lo mejor si pasa de las 20.3 onzas, a lo mejor sería raro encontrar una lata así, o si está por debajo de las 19.7, bueno, a lo mejor sería como raro, ¿no? Pero mientras sean 3.3 onzas más o 0.3 onzas menos, pues diremos que está dentro de lo regular, no dentro de lo típico. Y eso porque nosotros ya lo dijimos desde tiempo atrás, que estamos estudiando, estamos trabajando con fenómenos que representan variabilidad y que mientras tengamos que enfrentar fenómenos que tengan, en los que la variabilidad sean importantes, bueno, pues la estadística será importante también, ¿no?